Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Léemelo, un programa en el que queremos compartir con ustedes nuestro amor por los libros y en donde tenemos invitados maravillosos que nos comparten también aquellos libros que han marcado su vida. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso que es Juan Carlos Rulfo. Él es un cineasta mexicano conocido por sus documentales como En el hoyo, Del olvido no me acuerdo y Los que se quedan, entre otros. Juan Carlos, qué placer y qué gusto tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, estoy aquí muy nervioso, viendo a ver por dónde va ¿Por dónde viene esto? ¿Cómo vamos a jugar? Pues mira, primero me gustaría que me cuentes un poco cómo surge tu amor por la lectura, ¿no? Sabemos que eres hijo de uno de los grandes referentes de la literatura mexicana y bueno, mundial y latinoamericana. No sé, ¿cómo fue esto en tu niñez? ¿Cómo marcó ser hijo de Juan Rulfo tu acercamiento quizá a la lectura o no, o todo lo contrario, tu distanciamiento para que después tú te acercaras? Cuéntame un poco cómo fue ese inicio. Pues mira, casualmente este set, este lugar en el que estamos, me recuerda mucho a mi casa porque más o menos era así, más desordenada y más apretada. Ajá. Y pues sí, dormíamos rodeados de libros y lo que más recuerdo era el color de las pastas de cada uno. Wow. De tal manera que si estaban desordenados, digamos que un día llegó una señora a ayudarnos a limpiar la casa y empezó a mover las cosas. Y fue, ¡no! Porque cada título era como un cuento que se iba armando. Despertabas en la noche y veías el título de Álgebra Superior, porque también eran libros de matemáticas, Ajá. porque mi hermano estaba estudiando matemáticas. Mi madre le gustaba la agricultura, entonces estaba El cultivador de rosas o Las abejas para principiantes. En fin, muchas cosas por el estilo. Y al mismo tiempo Pablo, mi hermano, es pintor, entonces también estaban distintos títulos sobre pintura. Y los libros de mi padre, entonces era una revoltura muy extraña. Un poco todo esto, y eso sí me gusta. Entonces, pues sí, digamos que crecí acobijado por el calor y la acústica de los libros. Y eso fue muy padre. Eso no quiere decir que los leyera. Ajá. Que sí hay que tener claro que me acuerdo muy bien que yo creo que, por ejemplo, los libros de mi padre tal vez están leídos, como dice Italo Calvino, los libros que de tanto que me los han dicho ya los leí, pero tal vez no. Uh-huh. Están todos esos libros que he visto y que conozco, pero tal vez nunca los he ojeado. Claro. Y están esos otros libros como Los supermachos que estaba leyendo, de Ríos, que leí, porque ahí estaban también. En fin, es una revoltura muy extraña. No necesariamente sabidora de cosas. Ajá. Pero sí tal vez de todas estas cosas intrincadas que hay de parte de los creadores que están en la vida cotidiana y que son más corrientes de lo común, pues. Uh-huh. Claro. Entonces eso me fascina. ¿Y recuerdas algún libro, no sé, de niño? Yo me acuerdo que a mí, mi papá me leía mucho, ¿no? De niña, entonces eso me fascinaba. ¿Algo que de niño hayas dicho, ay, eso me interesa? ¿O cuándo Sí, fue? por ejemplo, mi padre viajaba mucho y me traía, sobre todo, música. Yo comencé por la música más que por la literatura. A pesar de que estaba acobijado por libros, dije, bueno, los libros ya están, ahí están. Claro. Todo eso que en la universidad, porque luego estudié Ciencias de la Comunicación, entonces llegaban los profesores a empujarme toda la semiótica y todo el análisis del discurso, una cantidad de teoría que por eso también dije no. Entonces me decían, todo el capital cultural por incorporar, o sea, todo esto que está aquí. Uh-huh. ¿Y cuál es tu capital cultural incorporado? Bueno, eso lo tengo yo creo que ya por ahí y tal vez siento que esas cosas que están por ahí ya las tengo. Pero uno de ellos era María Elena Walsh, una cantante argentina que hacía canciones para niños, que tuve el gusto de conocer después, y tenía un libro que se llamaba Canciones para mirar. Entonces eran pues, entre canciones cantadas, pues, pero también estaban sus cuentos y sus poesías y sus versos. Entonces era un viaje hacia formas muy particulares de hacer canciones, que no eran las de Cricri, que no eran las que todos los amigos de mi infancia tenían, sino eran estas, que nadie conocía. Wow. Entonces me sentí un poco raro, pero ahí estaban. Que eran como canciones hasta para adultos, ¿sabes? Entonces no sé si fue muy infantil. Luego llegó Mafalda, por ejemplo. Claro. Entonces se parecen de alguna manera. Y Rius por ahí metido. Entonces luego estaban la familia Burrón también. Ajá. Si te das cuenta, no necesariamente es muy docto de mi parte. No, pero estaba dormido y llegaban y me ponían la primera grabadora que tuvimos en la casa de cassettes, una reproductora de cassettes, me la pusieron. Y lo que más me acuerdo era el ruido de la maquinita.
porque estaba cerca. Y de repente de ahí comenzó a salir la novena de Beethoven y el concierto de Keith Jarrett, el concierto de Colonia, pues, de Keith Jarrett. Era 1974, enero 24, el día de mi cumpleaños, el día en que el concierto de Colonia se hizo. Entonces, bueno, los tengo súper marcados. Y eso, escuchando a Marilena Walsh y leyendo los cuentos para niños, que luego se los leí a mis hijos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, uno reproduce las cosas. Y el cuarto de mis hijos está también lleno de todos estos libros que no necesariamente les hacen caso. Claro. Es curioso cómo se repite. y uno se queda pensando, ¿por qué? Y poco a poco tú empiezas a ver, como tú decías, empiezas a escoger tu propia literatura, empiezas a ponerlos ahí y a descubrir por mano propia, y no porque estuvieron ahí acompañándote. Claro. Siguen estando conmigo, pero siguen esperando a que los abra. Wow. Entonces, bueno. Oye, pues bueno, un poco la dinámica de este programa es leer fragmentos de algunos libros que hayan marcado algo en tu vida, en algún momento de tu vida, ¿no? Y el primero que elegiste para compartir es justamente de Juan Rulfo, de El Llano en Llamas. Entonces, ¿te parece bien si lo leemos y lo conversamos después? Sí. Perfecto. ¿Me ayudarías a leer ese es el tuyo y diálogos? Ese es el tuyo, ahí está. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Yo escogí un cuento que me gusta mucho que se llama Lubina, porque también una de las cosas que escuché desde chiquito era la voz de mi padre, no solamente porque me hablaba o me decía cosas, sino porque tuvimos la suerte de que la UNAM precisamente grabó una serie de audios, de discos, de LPs en su momento, que se llamaba Voz Viva de México, y en esas está la voz viva de mi padre, leyendo Lubina, Diles que no me maten, Nos han dado la tierra y Talpa, entre otros. Wow. Y escuchar Lubina por él también me marcó. Entonces, por eso te digo, a mí me entró por la música y por el audio. Y estar en la noche, durmiéndome, escuchando eso, pues me acuerdo que era cuarto de primaria y la maestra de cuarto, pues me encantaba. Entonces, una manera de poderla conquistar fue el día que me dijeron, a ver, niños, vamos a leer a Juan Rulfo. Si ustedes no saben, aquí está su hijo. Entonces yo, ay, no, qué intimidante. ¿Qué digo? ¿Y ahora qué? ¿Verdad que te sabes uno de sus cuentos? Casualmente me sabía de memoria Lubina y que se lo recito. Y entonces se quedó así como dije, ya estuvo, ya tengo novia. Y bueno, ahí se usaba mucho de que los más burros estaban hasta atrás y los más aplicados estaban hasta adelante. Entonces fui subiendo de fila hasta que la tenía enfrente y estaba yo feliz. Fantástico. Entonces eso, fantástico. Lubina se lo debo a... Pues venga, leamos el fragmento de Lubina. Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido a ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. ¿Está bien? Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso. Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, ¿pero me permite antes que me tome su cerveza? Veo que usted no le hace caso. Y a mí me sirve de mucho, me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar cestear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis 3 hijos, nos quedamos allí parados a la mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas.
¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había nadie a quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, allá enfrente. Unas mujeres. Las sigo viendo. Mira allí detrás de las rendijas de esa puerta. Veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar. No he terminado todavía. ¿Qué país es este, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros, con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oía el resuello de mi mujer allá a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete, descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Muy bien, pues... Pero si te fijas, sí te pide Sí. espacio, te pide respirar, te pide... Sí. Estás viendo, estás allí. Es una escena pues perfectamente cinematográfica, curiosamente. Sí. Ves los momentos, ves el espacio, ves cómo la gente, ves cómo ellos observan, ves lo que sienten. Entonces, bueno, sí es muy ilustrativo y me enseña mucho. Claro. Y por eso cuando te decía escucharlo, pues te hace que cualquier lectura no puede tener un ritmo nada más así. Claro. Vamos a leer rápido, a ver en cuántas palabras, claro, en un minuto, ¿no? Claro. Qué maravilla, cómo te influenció también, pues finalmente, la literatura de tu padre. Me imagino como cineasta, ¿no? O sea, esta cosa que me dices, estas imágenes que llegan, este estar, no sé, hay mucho de qué hablar. Sí, no sé si tenemos tiempo para eso, pero sí, una de las, para mí no hay nadie más importante y bueno, no sé si es muy pretencioso de mi parte, pero no hay mejor escritor que mi padre. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente estoy partiendo de algo que sí es un privilegio, que es conocer las razones por las cuales están las cosas como están, digamos. No nada más por la ciencia de la literatura o de la escritura, como también por ahí dicen, sino tiene que ver con algo que también de repente conocí a nivel familiar. Es decir, la forma de hablar, el ritmo de las palabras, el sabor de dónde viene cada palabra, de conocer los cerros de dónde vienen estas palabras, las plantas, el aire que rechina, las plantas que están allí, que rechinan con el viento, las piedras que las he caminado, cómo suenan esas piedras, el paisaje, cómo se pone el sol, ver a estas mujeres con sus bolas brillantes que te miran y que pues, los hemos visto todos en México, la gente te mira y no necesariamente te dicen algo. Y es eso, es saber ver, haber visto mucho tiempo las cosas. Son dos cosas. Haber visto durante mucho tiempo un espacio y por otro lado, haber escuchado durante mucho tiempo a esta gente, ¿no? O a la gente en general. Claro. Y esas dos cosas son creo que dos grandes pilares que intento hacer, a los que intento acercarme o de los que me intento agarrar cada vez que estás con alguien o intentas platicar con alguien, escucharlo. Ya ni siquiera se trata de hacer una película, sino de estar con alguien, de crear una conversación, de escuchar. Finalmente, el arte de escuchar
viene de él. Y eso es como la gran enseñanza. Wow, maravilloso. Qué fantástico todo esto que me cuentas. Por ahora tenemos que ir a un primer corte, pero estamos de vuelta muy pronto. Y antes, el Fondo de Cultura Económica tiene una sorpresa para nosotros. Entonces, veámosla y no se vayan. A lo largo de su historia, el Fondo de Cultura Económica ha lanzado hacia la luz de la opinión pública y el siempre riguroso juicio de las lectoras y los lectores un gran número de colecciones que poco a poco se han ido sumando para conformar un abanico literario que habla por sí mismo respecto al compromiso que con la diversidad de los temas que abarcan las letras tiene el fondo. Filosofía, política y derecho, ciencia y tecnología, breviarios, letras mexicanas, Tezontle, colección que debido a un error de interpretación desde hace unos años es conocida como Tzenzontle, colección popular, Vientos del Pueblo y la muy reciente colección de novela gráfica. En palabras de Alfonso Reyes, en el principio fue el Trimestre Económico, nuestra veterana revista que se anticipó a los libros. La revista presta especial atención a consagrar los problemas económicos de América Latina con la información documental y bibliográfica más reciente y de mayor solvencia científica. A ello había que agregar, naturalmente, el principio librero, que en el caso del fondo se conformó con el lanzamiento de 2 primeros libros: El dólar plata de William P. Shea y Karl Marx de Harold J. Lasky. Ambos libros, hace mucho tiempo agotados, se vendieron en su momento al precio de $1 cada uno. En el espléndido volumen del año 2011, Historia encubierta, de Marina Garone Gravier, se especifica aún más. El primer número del Trimestre Económico apareció el día 29 de abril de 1934. Pues estamos de vuelta aquí en Léemelo con nuestro invitado de lujo, que es Juan Carlos Rulfo, para seguir conversando un poco de distintos elementos que marcan etapas muy, muy claras en nuestra vida, ¿no? Y en este caso, el siguiente libro que tú elegiste para compartir, creo que justo habla de eso, es un libro que si lees en un momento de la vida te dice algo y si lees en otro momento te dice otra cosa, ¿no? Son las cartas a un joven poeta. Entonces, no sé si quieres contarme un poco en qué momento de la vida estabas. Bien, pues fíjate, después de haber pasado por Lubina, que fue como el principio de esos momentos de infancia y del que a fuerzas tienes tú que ser y conocer muchísimo de alguien, porque es tu padre y es hijo de, cosa que es muy extraño. Vienen también estas cartas, tú sabes, estás en el diario, tú escribes cosas cuando tienes 15, 13, por ahí, ¿no? Leías cartas de, o te entraba la intensa de la adolescencia y escribías tus guardaditos, no existían celulares ni nada, hacías el diario tal cual. Y entonces empezó a entrar la curiosidad por saber qué escribían estos otros señores y casualmente llegué a Rilke sin que necesariamente mi padre me lo dijera. O sea, nunca hablamos de literatura en la casa, era una grosería hablar de literatura, hablábamos de cualquier otra cosa, cómo está la sopa, si el arroz estaba bueno, qué pasó con la música, nunca tal versión de tal traducción de alguien o un autor. Entonces yo andaba en esa intensa, estaba enamorado, tenía muchos amores platónicos, sentía que nadie me pelaba y entonces empecé a leer las cartas a un joven poeta. Dije, a ver, yo, el joven poeta. Y entonces apareció Rilke, que luego tiempo después me enteré que mi padre fue muy fan de Rilke. Las elegías del Duino, en un lugar en Italia donde además existe un castillo y donde está el camino, que parece mucho en la literatura de Rilke. Pero bueno, esta sensación de que Rilke está acompañando la creación de un alumno, de un X, no es un X, de alguien que está tratando de ser alguien, de escribir, de decir lo que siente, pues fue muy afortunado en ese momento. Y no solamente porque fuera docto, no era alguien que estaba diciendo, tienes que escribir de esta y de esta otra manera, sino los comentarios tenían que ver con lo que te estaba pasando en ese momento en la vida, cosa que coincidió. Y esta carta, son varias cartas, hay una carta que está hecha en Roma. Rilke estaba un poco enfermo y tardó en contestarle a Capu, el señor Capu, y le dice, gracias por su última carta, ya sabes cómo son estas cartas de principios del siglo
pasado, en donde son muy formales y con mucho cuidado. Y de repente en ese cuidado empieza a decirle, pero déjese de tarugadas, no puede usted estar diciendo que las cosas son difíciles. Si le gusta, si está difícil, vale la pena. O sea, hay que entrarle. ¿Qué pasa? O sea, si ahorita te dijeran, bueno, los hijos llegan y te dicen, ay, pa, está muy difícil. Y tiempo después tú te das cuenta de lo que te ha costado hacer. Claro. La sopa o haber ido a la esquina a pasear a los perros. Y claro que cuesta trabajo porque los canallas se mueven, te están jaloneando y se quieren pasar a la calle. Todo cuesta trabajo, ¿no? Entonces fue, además, muy interesante cómo lo toma con el asunto del amor. Nuestros primeros amores, ¿no? Lo que sufres, lo que sí te guardas, lo que sí sientes y que además es muy propio. Y que alguien llegue y dice, el amor es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Y todo el mundo cree que es parte de la vida, así es, pero tiene que ser tomado como venga. Pero nadie lo pone en su espacio, nadie lo respeta, nadie le da su lugar en el sentido de que claro que es difícil y claro que no es fácil relacionarte con el otro, porque el otro es todo un universo y el universo del otro, pues hay que respetarlo. Eso, ¿qué tanto es cierto y qué tanto lo tomas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, dado el caso, pues de repente no solamente era que la vida era difícil, las cosas son difíciles, hacer la tarea era difícil, hacer cine es muy difícil, pero no solamente eso, relacionarte con el otro. Entonces, cuando estamos haciendo una película en la que tus personajes son los otros, pues ¿cómo los tienes que tratar? Como seres complejos, como humanidades enteras llenas de soledades que han sido masticadas a lo largo de la vida y que tienen un porqué, ¿no? Entonces, indagar en esos espacios universales, o sea, universales que son enormes, claro, es fantástico, ¿no? Y darles ese respeto. Entonces, en ese sentido, la persona siente que le estás rindiendo un homenaje a cosas que tal vez él ha guardado porque son muy suyas, muy propias y porque tal vez no vale la pena sacarlas. Pero resulta que ese universo es el espacio preciado del color y del sabor de la vida. Y eso es lo que yo quiero saber. Pues porque toda esta literatura que está alrededor son finalmente viajes a esas soledades de muchas gentes. Entonces, bueno, se me hizo así como súper puntual y cada vez con el tiempo, ahora que por el pretexto de este encuentro, al volverlo a leer, veo que no solamente es muy actual, sino que también tiene un punto que luego platicamos que tiene que ver también con esta discusión que hay ahora del género, ¿no? De la inclusión, donde además lo toca de una manera muy, muy, muy particular. No me acuerdo de qué año es la carta, casualmente, pero es curioso, desde entonces ya se veía, y él mismo lo dice, algo va a suceder con respecto a que estas soledades están cambiando, no solamente la del hombre, sino la de la mujer. El respeto a la mujer. No sé si quieres, ¿por dónde quieres empezar? Por favor, empecemos a leer. La gente, con ayuda de convenciones, lo ha disuelto todo hacia lo fácil y hacia el lado más fácil de lo fácil. Pero está claro que nosotros debemos mantenernos en lo difícil. Todo lo que vive se mantiene aquí. Todo lo de la naturaleza crece y se defiende a su manera y es algo propio partiendo de sí mismo. Intenta hacerlo a toda costa y contra toda resistencia. Sabemos poco, pero el que hayamos de mantenernos en lo difícil es una seguridad que no nos abandonará. Es bueno estar solo, pues la soledad es difícil. Que algo sea difícil debe ser una razón más para que lo hagamos. También amar es bueno, pues el amor es difícil. Amor de persona a persona. Esto es quizá lo más difícil que se nos impone. Lo extremo, la última prueba y el examen. El trabajo para el cual todo otro trabajo solo es una preparación. Por eso los jóvenes, que son principiantes en todo, no pueden todavía amar, deben aprenderlo. Con toda su naturaleza, con todas sus fuerzas, reunidos en torno de su corazón solitario, temeroso, palpitante hacia lo alto, deben aprender a amar. Pero el tiempo de aprendizaje es un tiempo largo, cerrado, y así el amor sale largamente, entrando por la vida adelante. Soledad, vida a solas, crecida, ahondada para el que ama. Amar por lo pronto no es nada que signifique abrirse, entregarse y unirse con otro. Pues ¿qué sería una unión de un ser sin aclarar con un ser impreparado, aún sin ordenar?
Es una ocasión sublime para que madure el individuo, para hacerse algo en sí, para llegar a ser mundo para sí, por otro. Es una exigencia mayor, sin límite, para él, algo que le separa y le llama a lo lejano. Solo en este sentido, como tarea para trabajar en sí, para escuchar y machacar día y noche, pueden usar los jóvenes el amor que les es dado, el abrirse y entregarse, y toda una especie de comunidad, ¿no es para ellos? Que todavía deben ahorrar y reunir mucho, mucho tiempo. Es lo definitivo, es quizá aquello para lo cual apenas alcanza la vida humana. Si quieres, mira, puedes seguirte y tiene muchas variaciones de cómo va, pero es muy interesante cuando te dice el tiempo que necesitas, pues, para poder entender. La vida no te alcanza para acabar de entender y sigue repitiéndose. Sí. ¿Me ayudas? Sí. Léemelo, por favor. ¿Qué ha de hacer la vida en este montón de medios fracasados, que ellos llaman su comunidad y que les gustaría llamar su felicidad, si les fuera dable y su porvenir? Entonces, cada cual se pierde por el otro, y pierde al otro, y a muchos otros que todavía querían venir, y pierde las amplitudes y posibilidades, cambia más silenciosamente el acercamiento y la huida, cambia cosas llenas de presentimiento por una perplejidad infecunda, de la que ya nada puede salir, nada sino un poco de hastío, desengaño y pobreza, y el salvarse en una de las muchas convenciones que, como refugios comunes, están puestas en gran número de este camino más peligroso. Ningún terreno de la experiencia humana está tan provisto de convenciones como este. Ahí está el cinturón salvavidas de la invención más variada. La barca, el flotador, la convención social ha sabido crear escapes de toda especie, pues estando inclinada a tomar la vida amorosa como una diversión, debía también darle forma fácil, barata, sin peligro y segura, como son las diversiones públicas. Entonces dice uno, claro, ya no me lates, ya me voy, no, ya se puso difícil la cosa, no, ya, chao, no, ya no me sale el texto, no, a ver, ¿de qué se trata? Tú estás escribiendo un verso, te cuesta trabajo, estás haciendo una película, estás haciendo una sopa, estás haciendo una casa, claro que cuesta trabajo, la convención es, no me gustó, no me está saliendo, y esta es una versión fácil, lo que te estoy diciendo, ¿no? Es muy simplista, pero cuando hablamos de que las convenciones también, es que eso viene más adelante, pero tiene una parte por acá que tiene que ver con, claro, te separas, encuentro el divorcio, a mi mamá le pasó, o qué sé yo, me acuerdo mucho en esos momentos en la escuela que todos los amigos, todos estaban separados, nada en contra de eso, pero ya no funcionó, bueno, nos divorciamos, ya está. ¿Cuál es entonces la solución que realmente tendría que haber, ¿no? Pero en la misma medida en que empezamos a probar la vida como individuos, esas grandes cosas nos empezarán a llegar con mayor cercanía a nosotros como individuos. Tenemos que tener claro que somos individuos a grandes soledades construidas y saboreadas y añejadas con la soledad. Las exigencias que plantea nuestro desarrollo, el difícil trabajo del amor son mayores que la vida y no hemos crecido hasta su altura como principiantes. Pero si nos obstinamos y asumimos este amor en nosotros como carga y tiempo de aprendizaje, en vez de perdernos en el juego fácil y frívolo tras el cual los hombres se han ocultado ante la más grave seriedad de la existencia, entonces quizá se haga sensible un pequeño avance y un alivio para los que vengan mucho después de nosotros. Esto ya será gran cosa. Pero apenas ahora empezamos a considerar objetivamente y sin prejuicios la relación de una persona individual con otra, y nuestros intentos de vivir tal relación no tienen por delante ningún modelo, y sin embargo, en el transcurso del tiempo ya ha habido algo que debe de ayudar a nuestra miedosa condición de principiantes. Wow. Hasta aquí es. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? De repente cuando veo a todos diciendo la imposibilidad de cualquier cosa a nivel posibilidades personales, tú dices, ¿realmente sí no hay manera? Sí, y esta era como de la inmediatez, ¿no? Y de lo descartable y en cuanto a todo. Cada vez es más exigente esa velocidad. Hay otro libro que también quería traer acá que tiene que ver con eso, con la velocidad con la que estamos viviendo,
que tiene que ver con la filosofía de la lentitud. Yo soy muy lento y me gusta ser lento. Y esto tiene que ver con... Es un libro de Byung-Chul Han que se llama el arte, el aroma del tiempo, entre comillas, el arte de demorarse. Entonces tiene mucho que ver con que para poder hacer las cosas, pues te demoras en la lectura también. Hay una lectura suave que tiene que ver con irte con las ideas y con las escenas y los espacios. Y con aprender a vivir, pues también. Y esto se me hace súper esencial. Más adelante, Rilke tiene una parte que también tiene que ver con las convenciones que sobre todo estamos viviendo ahora, que me gusta muchísimo, y ahora que lo estamos bajo la idea de este encuentro contigo, de repente tenía ganas de comentarlo, y tiene que ver con que estas soledades que se definen no solamente son como seres humanos en general, sino también como un asunto particular de géneros. El género de la mujer y el género del hombre, pero acá habla de seres humanos mujeres, seres humanos hombres, y este rollo donde de repente la mujer ha estado, en estos últimos años, ha estado como la lucha sobre todo por el no abuso y por la inclusión de los diversos géneros humanos en general. Todo el mundo dice, o algunos dicen todes, y yo digo, bueno, todas, porque somos personas, ¿no? Entonces el todes se me hace un poco como que, ay, el pobre idioma está un poco como forzando un poco esta situación de tratar de inclusionarnos, pero las personas somos todos, todas las personas que estamos aquí. Pero hay un asunto que tiene que ver con la mujer. La muchacha y la mujer en su despliegue nuevo y propio serán solo transitoriamente imitadoras del modo masculino de ser y de no ser, y repetidoras de oficios masculinos. Después de la inseguridad de tales transiciones se echará de ver que las mujeres solo han pasado por la abundancia y la alternancia de esos disfraces, a menudo risibles, para purificar de los influjos deformadores del otro sexo su naturaleza más propia. Las mujeres en las cuales permanece y habita la vida con más inmediatez, fecundidad y confianza, deben, en efecto, haber llegado a ser en el fondo personas más maduras que el ligero varón, no atraído más abajo de la superficie de la vida por el peso de ningún fruto corporal, y que oscuro y apresurado menosprecia lo que cree amar. Esa humanidad de la mujer, llevada adelante en dolores y humillaciones, saldrá a la luz cuando haya eliminado las convenciones de lo exclusivamente femenino en los cambios de su situación externa. Y los hombres que todavía no llegan hoy a sentirlo, quedarán sorprendidos e impresionados con ello. Un día, y de esto ya hay ahora signos prometedores sobre todo en los países nórdicos, un día existirá una muchacha y la mujer, cuyo nombre no signifique meramente una oposición a lo masculino, sino algo por sí, algo que no se piense como un complemento y un límite, sino solo vida y existencia, la persona femenina. Buah, esta se me fue un chita la piel, mira. Sí. Wow. Ya venía desde hace rato, entonces aquí estamos jugando a no conocer esa, digamos en términos de Rilke, esa soledad femenina, ese ser que no lo conocíamos. Igual con las comunidades indígenas, no conocemos esos universos, esas soledades, sí, que nada tienen meterlos que ver en nuestro cajón. En un cajón. De si le llaman patriarcado, bueno, llamémoslo así. Pero qué interesante saber que estamos por conocernos a todos, en todos sentidos. Y eso me parece fundamental por parte de lo que tiene que ver, sobre todo dirigido a la creación. Pues mucho que decir al respecto, pero tenemos que ir a un siguiente corte, entonces continuamos, por favor, no le cambien porque está muy interesante esta conversación y aún nos faltan más libros por descubrir con este invitado maravilloso. Bueno, pues estamos de regreso y ahora vamos con otro de los grandes autores y libros que han significado en tu vida, que es Italo Calvino, que, bueno, es una maravilla, este autor italiano, y nos traes Si una noche de invierno, un viajero. Cuéntame un poco por qué eliges este título para conversarlo y leerlo aquí.
Bueno, cuando me propusieron venir aquí a este gran programa fue que de repente pensé, híjole, fue difícil, pero algo que estábamos platicando ahorita es que hay como una ruta que tiene que ver con la conformación de ti. Obviamente hacer a un lado a mi padre pues iba a ser un poco difícil, ni modo que dijera, no, ese. Pero pues te decía, me enseñó a leer, me enseñó a vivir de alguna manera, ¿no? Y ya que estamos en vivir, Rilke aparece como esas recomendaciones de un padre que necesitas muchas veces, ¿no? Que te digan, no seas sonso, láncese y deje de estar haciendo cuentos. Haz cuentos, pero hazlos, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacer esos cuentos? Entonces aparece Calvino, un estilo que me gusta mucho, porque pues, hay mucha literatura, ¿de acuerdo? Hay muchos estilos, formas, hay la histórica, hay una narrativa de una ficción, bueno, Calvino lo dice, todos los estilos que puedas escoger, pero más allá de lo que quieras contar, es cómo lo estás contando y cómo juegas con el mismo hecho de hacer literatura, de escribir, de buscar. Y escogí la introducción de este libro porque tal vez el centro es ya cómo te lleva y cómo juega contigo, y cómo se burla y cómo te avienta y cómo vuelve, cómo el hecho de escribir se vuelve parte del hecho de la escritura. Es decir, escribir es jugar con el autor, con el lector, perdón. Cómo todas estas aventuras universales que todo lector tiene son parte finalmente de la historia. Y se me hizo muy cinematográfico. Yo ni idea también de hacer cine cuando estaba en estas 3 lecturas que te decía. Pero curiosamente las 3 tienen mucho que ver con un oficio. Con un oficio de jugar a manejar al espectador o al lector hacia la conciencia de que, pues olvídate de que estás viendo una película. Date cuenta que pues más bien estás como personajes que van a jugar contigo. No te van a contar una historia. Estás muy equivocado. Ellos van a jugar contigo. El de la historia eres tú, el que estás leyendo este libro, el que está viendo esta película. Así que relájate, suéltate y vamos a ver tú como lector o como espectador qué nos vas a decir, ¿no? Eso me encanta. Y veo que lo hacen. Y todos esos autores que juegan con el hecho de jugar con el elemento, o sea, con el formato, se me hace fantástico porque le rompen las ataduras del mismo oficio, ¿no? Los pintores, las mamás, incluso ahorita que estamos hablando de ser padres, pues qué padre ser que un padre le confiesa a sus hijos, pues no sé cómo ser papá como tú querías. Claro. Y bueno, entonces llega Calvino diciendo algo por el estilo, y lo ha hecho siempre. Hasta su nombre me gusta mucho, Italo Calvino. Italiano, yo siempre quise tener una novia italiana, por ejemplo, o hablar italiano, porque el italiano es muy juguetón también. Entonces, eso le dio un italiano por él. Wow. Fue fantástico. Entonces, bueno, era como el mundo que viene y que se asoma. El hecho de cómo va a ser este juego de los libros que quisieras leer, los libros que están esperando ahí a ser leídos, de todos los libros que te han dicho que habría que leer, de todas estas aventuras que deberías tú saber, pero tal vez no. Pues dices, bueno, venga, vamos a sumergirnos en este mundo. Y por eso Italo Calvino. Pues, si te parece bien, Va. leemos el fragmento. ¿Con qué has visto en un periódico que había salido Si una noche de invierno un viajero? Nuevo libro de Italo Calvino, que no publicaba hacía varios años. Has pasado por la librería y has comprado el volumen. Has hecho bien. Ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas. Siguiendo esa huella visual, te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de los libros que no has leído, que te miraban ceñudos desde mostradores y estanterías tratando de intimidarte. Pero tú sabes que no debes dejarte imponer respeto, que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los libros que puedes prescindir de leer, de los libros hechos para otros usos que la lectura, de los libros ya leídos sin necesidad siquiera de abrirlos, pues pertenecen a la categoría de lo que ya has leído antes, aún sin haber sido escrito. Y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los libros que si tuvieras más vidas que vivir, ciertamente los leerías también, de buen grado. Pero por desgracia, los días que tienes que vivir son los que son. Con rápido movimiento, saltas sobre ellos y llegas en medio de las falanges de los libros que tienes intención de leer, aunque antes deberías leer otros. De los libros demasiado caros, que podrías esperar a comprarlos cuando los revendan a mitad de precio. De los libros idem de idem cuando los reediten en bolsillo. De los libros que podrías pedirle a alguien que te preste. De los libros que todos han leído
con que es casi como si los hubieras leído también tú? Eludiendo estos asaltos, llegas bajo las torres del Fortín, donde ofrecen resistencia. Los libros que hace mucho tiempo tienes programado leer. Los libros que buscabas desde hace años sin encontrarlos. Los libros que se refieren a algo que te interesa en este momento. Los libros que quieres tener al alcance de la mano por si acaso. Los libros que podrías apartar para leerlos a lo mejor este verano. Los libros que te faltan para colocarlos junto a otros libros en tu estantería. Los libros que te inspiran una curiosidad repentina, frenética y no claramente justificable. Hete aquí que te ha sido posible reducir el número ilimitado de fuerzas en presencia a un conjunto muy grande, sí, pero en cualquier caso calculable con un número finito, aunque este relativo alivio se ve acechado por las emboscadas de los libros leídos hace tanto tiempo que sería hora de releerlos y de los libros que has fingido siempre haber leído mientras que ya sería hora de que te decidieses a leerlos de veras. Te liberas con rápidos zigzags y penetras de un salto en la ciudadela de las novedades cuyo autor o tema te atrae. También en el interior de esta fortaleza puedes practicar brechas entre las escuadras de los defensores, dividiéndolas en novedades de autores o temas no nuevos, para ti o en absoluto, y novedades de autores o temas completamente desconocidos, al menos para ti. Y definir la atracción que sobre ti ejercen basándote en tus deseos y necesidades de nuevo y de no nuevo, de lo nuevo que buscas en lo no nuevo y de lo no nuevo que buscas en lo nuevo. Todo esto para decir que recorridos rápidamente con la mirada a los títulos de los volúmenes expuestos en la librería, has encaminado tus pasos hacia una pila de Si una noche de invierno un viajero recién impresos. Has agarrado un ejemplar y lo has llevado a la caja para que se estableciera tu derecho de propiedad sobre él. Y además, fíjate cómo está escrito cuando dice los libros que no habían, no sé cómo en particular, pero que está todo pegado. No, sí, no son sí. no son palabras separadas, ¿no? Esta es la frase que tienes que leer de esa manera, claro. ¿sí? Porque así se tiene que leer. O de los libros, Sí. sí, son como momentitos que se aplican a todo, digamos, por aquí, que son bueno, ya, esto no sé si falta respeto, pero sí. Pues ya está totalmente deshojado, pero es que son las hojas. Así se hizo así una noche de invierno un viajero. No sabemos qué pasó, pero tal vez se deshojó, se armó y de repente llega el lector, compra un volumen y empieza a leerlo. ¿Y qué pasó tal vez? Pues ya estoy diciendo de qué trata el libro, pero bueno, el libro es un relajo de entre muchos capítulos que se fueron armando y tal vez esa es una ilusión. Es como yo creo que el buen experimento que seguramente ya se hizo, de escribes un libro y lo vas armando como quieras con otros libros, y son los libros que siempre quisiste leer y los armas todos juntos, porque ese es el libro que quisieras leer, todos estos libros juntos, podemos juntar, ponemos una página de un poco de Rilke con Italo Calvino aquí metido, y qué pasaría si entonces empezamos a leer. No, esto ya es un desastre, pero así se hizo yo creo que este libro. Dice, la novela comienza en una estación de ferrocarril, resopla, no. En fin, son tantos comienzos, pero eso es lo bonito. Sí. ¿Por qué no entonces jugar con el espectador a eso? Que entonces el espectador juegue y entonces sea parte de esta lectura. Y te sientes parte del hecho, te del identificas, acto. ¿no? Hay una cosa que tienes, esa lista de libros que dijiste, que leíste, que en realidad nunca leíste y que quisieras leer, y hay como algo que puede ser muy abrumador, pero que no tendría por qué serlo, ¿no? No, esos libros que dicen las 1001 películas que tienes que ver antes de morirte. Ay, no me vengan. Pues ¿sabes qué? Voy a juntar un poquito de todas y seguramente todas van a decir lo mismo, tal vez, porque ya las he visto a pesar de que no las he visto. No importa. Pero el hecho es asumirlo, te relaja. Como dice al principio, ¿les puedo leer el principio? Por favor. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Esto no lo leíste, ¿verdad? No. Si una noche de invierno un viajero, relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume de lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres.
Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahobillado, acostado de espaldas, de costado, boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca, si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte de cabeza, boca abajo, en postura yoga, como el libro, con el libro invertido, claro, es decir, de cabeza, pero pues, así. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Te quiero decir que yo creo que, como dice Ariel, que todos somos un poco muchas cosas, pero una cosa que sí es cierto es que hay actitudes que creo que sí te acompañan siempre. Y esta actitud de leer, cada vez que me voy a poner a leer un libro, me acuerdo de Italo Calvino. Bueno, tengo que acomodar para leer, como decía Italo Calvino, ¿no? Como decía así, Una noche de invierno. Y la actitud también de decir, a ver a qué aventura me va a depositar este hombre, ¿no? O esta nueva lectura. Ya es un relajo, no sé. Este volumen nadie lo tiene. Maravilloso. Oye, y ahora que un poco mezclábamos esta idea de lector, espectador, individuo, no sé, como cineasta, este tipo de estructuras te resultan atractivas como para experimentar, explorar algo nuevo, o sea, alguna obra como... Pues es como el motor. Ajá. O sea, no te dices, hay que hacer una película, hay que escribir el guión. Bueno, vamos a comenzar por el principio. O sea, planteamiento, luego el desarrollo, desenlace. Y están todos los sabidurosos que te dicen, sí, tiene que ser doctamente dicho de esta manera, y tienes que ser un plot point, los arcos narrativos y tal. Sí, y ahí está, y tenemos todo este universo de todas estas estructuras que hay que seguir. Pero cuando de repente ves que las estructuras están para jugar con ellas, pues es un motor que te empuja. No quiere decir que la sepa hacer. Claro. O sea, estoy aprendiendo. También soy un alma en soledad que está construyéndose y que está tratando de ver para cuándo. ¿Quién sabe cuándo lo logre? Estoy jugando. Estoy recién haciendo, estoy recién entendiendo cómo se hace esto del cine. Llevo ya 20 años haciendo esto. Ya me estoy empezando a cansar. Ha estado pelona la cosa. Pero ha sido fantástico. Y entonces... reconsiderar esto, pues obviamente salen otras lecturas como La historia del dónde, que también te emociona, porque dices, llevan toda la historia de la humanidad buscando dónde están las cosas. Y finalmente vuelven a equivocarse y vuelven a comenzar casi desde el mismo punto, pero con otros problemas. Ahora estamos con los celulares, y con los tiempos que son más rápidos, pero finalmente estamos tratando de saber dónde. Claro. ¿No? Y hay momentos donde de repente todo se reconstruye y es como un reset. A ver, espérate. Y es como decía Byung-Chul Han, que te cité hace un momento, en esta historia del arte de demorarse. Yo soy muy lento y me cuesta mucho trabajo todo. En donde Byung-Chul Han dice, tal vez la gente debería de reconsiderar lo que es el valor de hacer un té, de prepararte un té en las mañanas o cuando sea, con el tiempo que eso amerita. Es decir, pones tu tacita de té, le pones sus polvos mágicos y esperas a que quede. Eso poca gente lo hace. Eso es mínimamente el tiempo que se necesita para que ese menjurje quede como dicen que tiene que estar. Pero si tienes prisa en la mañana, ya está, echas la bolsita, la sacudes y te lo empujas y ni te lo acabas porque ya te tienes que ir como... Hoy en la mañana casi estuve a punto de hacer, pero llegué bien. Pues intentémoslo, vamos a ver que las cosas saben diferente. Y lo mismo cuando intentas jugar con el espectador, la cámara juega. Si ahorita estaba a punto, tenía ganas como de quitarte la hojita y quedarme con la hoja en la mano, pero un poco tenía respeto aquí a las estructuras y a los libros, porque esto tal vez no se debe de hacer, pero bueno, ya lo hizo Italo Calvino antes y pues... también es un homenaje a esto. Maravilloso. Oye, pues qué placer conversar contigo, escucharte, leer un poco de todo este mundo de lecturas y demás que te acompañan. Y ahora tenemos que terminar este episodio, pero pues vendrán más. No se pierdan los siguientes episodios de Léemelo. Tenemos, como pueden ver, invitados de lujo, maravillosos, conversaciones deliciosas y... pues no se pierdan el que sigue, lo pueden ver por TV UNAM y por Canal 22.
Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. ¿Les puedo leer otro cachito? El final nunca lo leímos. Por favor. Con que estás preparado para atacar las primeras líneas de esta primera página, te dispones a reconocer el inconfundible acento del autor. No lo reconoces en absoluto, pero pensándolo bien, ¿quién ha dicho que este autor tenga un acento inconfundible? Al contrario, se sabe que es un autor que cambia mucho de libro a libro. Precisamente en estos cambios se reconoce que es él, pero aquí parece que no tiene nada que ver con todo lo demás. Al menos por lo que recuerdas. ¿Es una ilusión? Veamos. ¿Acaso al principio te sientes un poco desorientado, como cuando se te presenta una persona a la que por el nombre identificas con cierta cara y tratas de hacer coincidir los rasgos que ves con los que recuerdas y la cosa no marcha, pero después prosigues y adviertes que el libro se deja leer de todas maneras, con independencia de lo que te esperabas del autor? Es el libro en sí lo que te intriga e incluso, bien pensado, prefieres que sea así, hallarte ante algo que aún no sabes bien qué es. Buenos días. Gracias.